Buenos días, el día de hoy analizaremos al personaje Marcela Meyer del libro Los invasores de Egon Wolff. Lo presentaremos junto a mi compañera Francisca Valdés, Francisca Suárez y que les habla Juliana Dazo. Pero antes conoceremos un poco más del autor. Egon Wolff nació en Santiago en 1926 y murió en el 2016. Fue uno de los principales dramaturgos que forma parte de la llamada generación literaria de 1950. En 1963 publica el libro Los invasores, en una época donde la sociedad chilena estaba completamente revolucionada, deseosa de cambios que favoreciesen principalmente a las clases sociales más bajas. Ahora hablaremos del contexto de producción. Bueno, respecto al contexto de producción, este libro fue publicado en Chile durante una época de inestabilidad social y económica. Esto llevó a la sublevación de un sector económico más bajo, es decir, a más pobres. Específicamente hablando, en 1962, durante el gobierno de Alessandri, se promulga la primera ley de reforma agraria. Esta ley se promulgó después de bastante manifestación y presión por parte del pueblo. La ley lo que decía era que se debía expropiar las tierras a las personas más ricas que tuvieran más de 200 hectáreas para así darle a los más pobres, a los más necesitados, para que ellos puedan trabajar las tierras y ganar sus recursos. Esto le favoreció mucho a los más ricos y los hizo enojar mucho, porque aparte el gobierno apoyaba mucho a los más pobres. Y esto también hizo un enfrentamiento entre más ricos y más pobres. Voy a citar textualmente una frase de Willy Sembler, destacado actor chileno, que dice: la obra propone que se debe establecer un diálogo entre ambas clases sociales, ya que esos problemas no deben ser eternos, y si lo son, entonces estamos en el infierno. Él queriendo así expresarnos, demostrarnos que si no se establecía ya una conversación, un diálogo entre estas dos clases sociales, no se iba a llegar a nada y se iba a seguir como dando vuelta en círculo. Es por eso que nosotros estamos de acuerdo con los pensamientos de Willy Sembler acerca de este libro, de que si queremos llegar a un acuerdo final debemos primero conversarlo y debemos establecer un diálogo previo. Y es por eso que según nosotros el propósito del autor al escribir este libro es reflejar o demostrar el gran problema social de la época, que estaba dado por la sublevación de las clases más bajas a causa de la petición de cosas hacia ellos que les favorecieran. Y ahora mi compañera Yelena Dazo va a pasar a hablar sobre lo físico de nuestro personaje. Físicamente, Marcela Meyer es una hermosa muchacha de un poco más de 20 años, de tez blanca. En ella se presenta una actitud decidida y firme, además de una postura insolente. También viste elegantemente. El autor, al crear la apariencia física, quiere demostrar el estereotipo de una mujer adinerada y poderosa en la época antigua. También así puede reflejar la postura de la clase alta para hacer un contraste con la clase más baja de la obra, y así poder demostrar la amplia diferencia que había entre ellos. Este estereotipo físico también se complementa con su forma de ser, que es de lo que hablaremos a continuación. En el ámbito psicológico, en su forma de ser, podemos notar que ella era bastante decidida, resuelta y tenía una actitud muy agresiva y atrevida. Esto se ve reflejado cuando ella va a golpear con un látigo a los invasores. Lo hace de manera prepotente y sin pensarlo, lo hace dominada por la ira y va a hacerlo decididamente, no titubea en hacerlo. También podemos ver unos aires de superioridad en ella, es decir, que se cree superior a los demás, porque en reiteradas ocasiones llama mugrientos o harapientos a los invasores. También en ámbitos generales podemos notar que su temperamento y carácter eran bastante fuertes y agresivos. Más adelante, casi al final de la obra, podemos ver un cambio en ella. Ella empieza a sentir más miedo, porque los espectros, que eran los invasores, empiezan a atormentarla y a molestarla. Empiezan a seguirla, a hacerle burlas, etc. Esto causa en ella empieza a causar un quiebre que al final de la obra se ve más claramente cuando ella cambia de estar del lado de su familia a estar al lado de los invasores. Se va con ellos y nosotros deducimos que ese cambio es causado por la gran presión y miedo que sentía porque los invasores ya habían atormentado mucho y por toda la presión social que está generándose en ella. Bueno, ahora mi compañera Yelena seguirá hablando sobre el ámbito social.
Durante el transcurso del libro se puede ver una constante lucha entre la clase alta y la clase baja, en este caso los ricos y los pobres, de lo que podemos deducir que es un país occidentalista, reflejado en el constante enfrentamiento entre capitalistas y comunistas. Durante la descripción del espacio no se puede notar ningún objeto tecnológico que nos dijera que era de una época actual, por lo que también podemos deducir que era una época antigua. También el estrato social claramente es alto por la vivienda, la forma de vestirse, incluso la forma en la que habla. Al inicio de la obra, ella intenta tomar las riendas del asunto, intenta controlar la situación, pero ya al final podemos notar el cambio brusco que es seguir a la multitud. Y ahora mi compañera Francisca Suárez va a hablar sobre el aspecto teatral. Bueno, por último, en este ámbito, ella aparece en el primer acto, en el segundo cuadro y en el segundo acto. Su rol, aparte de ser hija del protagonista, es mostrar la típica figura de la mujer de clase alta de esa época, como ya mencionaron mis compañeras. Al comienzo de la obra, ella siente mucho desprecio hacia los invasores, demostrándolo más bien, hablándoles de una forma muy despectiva. En relación a los personajes, ella muchas veces a ella intentan calmarla, su familia, ya que ella estaba muy exaltada, ya que veía que los invasores estaban literalmente invadiendo su casa, por lo cual perdió el control. Su padre tenía una muy estrecha relación con ella, donde él cuidaba y protegía de ella. Y cuando Ali Baba, aunque es uno de los invasores, la golpea, él le menciona que si lo vuelve a hacer, él le acribillaría los brazos. Cuando Marcela comete el acto de golpear a los invasores con el látigo, China recrimina que ellos ya habían sido golpeados antes y que ella no debió haberlo hecho. Durante el libro, Marcela quería que todo volviese a la normalidad y que todos los invasores dejasen su casa en paz. Y ya al final del libro, ella cambia su forma de pensar uniéndose a los más pobres, motivada principalmente por el temor y la angustia. Y cuando ella ya va a dejar su casa, intenta convencer a su padre de ir con ella. Y bueno, para finalizar, nosotros pudimos concluir que el personaje de Marcela Meyer está bien construido. ¿Por qué? Porque el cambio que ella evoluciona, o sea, que a ella le ocurre, la evolución que ella tiene, es acorde a lo que sucedía en la época de ese entonces. ¿Por qué? Porque en esa época, si uno no estaba de acuerdo con ayudar a los más pobres o con el movimiento como social de esa época, se tachaba al tiro como ya se excluía o se presionaba mucho para que cambiara su opinión. Los ricos estaban como llamados a tener que apoyar a los más pobres, a los más necesitados. Y muchas veces esto causaba enfrentamientos tan fuertes como el que vimos en el libro. También queremos como volver a repetir que sí, debería haber habido un diálogo previo entre ellos, como dijo Willy Sembler, porque si no había un diálogo entre ellos, iba a seguir estando tira y afloja, y eso no iba a llegar a nada, iba a llegar a lo mismo que antes, y ya no se podía solucionar eso de otra forma, que no fuera hablando. Y esto ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por la atención.